estaremos premiando los 3 primeros equipos de estas Olimpiadas. El campamento con las Olimpiadas de Brigadas de Emergencia ha cumplido la expectativa tanto personal como de todos los participantes. Las personas que hacemos parte del grupo 7 nos hemos sentido acogidos por Positiva, encontrando instructores con conocimiento amplio, lo cual lo transmiten de forma eficaz y eficiente. Ese trabajo en equipo yo creo que es emocionante y se aprende mucho porque es aprender a liderar, que es algo muy difícil, aprender a escuchar, que es algo mucho más difícil, pero sobre todo yo creo que lo que pasó en el campamento en general fue poder disfrutar en general todas las actividades, vivirlas al máximo. Realmente es una experiencia maravillosa, grandiosa, es la viva respuesta de cuando nos lo proponemos de corazón lo logramos. Este es mi equipo, este premio es por ellos, es para la brigada que está ya esperándonos, somos 34 y todos tenemos todas las capacidades y funcionalidades para hacerlo y marcar la diferencia. Gracias por estos espacios, gracias por fortalecer nuestros conocimientos y vamos a seguir marcando la diferencia en esta brigada de Red Salud. Muy buenos días a todos. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Sandra Alfonso y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Elementos de Protección Personal, con la temática sesión 8, Notas para la gestión de elementos de protección personal. Es un gusto presentar a nuestro experto, ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario de posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo OSHA y NIOSH. Ingeniero Julio, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Su experiencia y conocimiento enriquecerán esta sesión. Bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en esta comunidad de elementos de protección personal. Hoy vamos a tener la última sesión de esta Ruta del Conocimiento 2025 con la sesión 8, Notas para la gestión de elementos de protección personal. Finalmente llegamos a la última parada después de hacer un recorrido, pienso yo, bastante enriquecedor en conocimiento sobre diferentes aspectos de elementos de protección personal. En algunas oportunidades tomamos aspectos generales de los elementos de protección personal, como las normas legales, el programa administrativo para los elementos de protección personal, la homologación de elementos de protección personal para la empresa, temas que son transversales para todos los elementos de protección personal, y en otras oportunidades pues quisimos ir a aspectos específicos como las consideraciones y requerimientos para una efectiva protección auditiva, igualmente para una efectiva protección respiratoria. Pasamos por temas como las pruebas de ajuste y factores de protección asignados, elementos que no están reglamentados, pero son conceptos técnicos muy importantes. Y también hablamos sobre la gestión de elementos de protección personal y sobre la gestión eficiente, las notas para tener una gestión eficiente de elementos de protección personal, que es el recorrido que vamos a hacer hoy. Bueno, pues por el momento y mientras entramos en materia, los dejo nuevamente con Sandra para hacer el sondeo inicial, el último sondeo inicial que vamos a tener en esta comunidad durante este año. Sandra, vamos con el sondeo, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Antes de comenzar, realizaremos un breve sondeo para conocer sus conocimientos previos sobre el tema y también tendremos otro sondeo al final para evaluar lo aprendido durante la sesión. Les pedimos que participen activamente respondiendo las preguntas que aparecerán en pantalla. Comenzamos con la primera pregunta. La gestión de
elementos de protección personal requiere? A, planear, verificar, B, hacer, actuar, C, A y B son correctas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. La gestión de elementos de protección personal requiere A, planear, verificar, 21%, B, hacer, actuar, 6%, C, A y B son correctas, 73%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La gestión de elementos de protección personal deben incluir ficha técnica del equipo de protección personal, B, manual del uso del equipo de protección personal, C, las respuestas A y B son correctas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. La gestión de elementos de protección personal debe incluir A, ficha técnica del equipo de protección personal 10%, B, manual del uso del equipo de protección personal 0%, C, las respuestas A y B son correctas 90%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El punto de partida para la gestión elementos de protección personal: A, política, B, los recursos, C, el diagnóstico. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. El punto de partida para la gestión elementos de protección personal: A, política, 25%, B, los recursos, 19%, C, el diagnóstico, 56%. Ingeniero Julio, damos paso a su intervención en esta sesión educativa. Bienvenido. Listo, Sandra, muchas gracias. Bueno, estas preguntas de sondeo inicial nos sirve muchísimo, no solamente para saber con qué conocimiento llegan y con qué conocimiento salen de la acción educativa, sino también para, de acuerdo con estos objetivos, pues ir mirando dónde hay un conocimiento sólido, dónde hay un conocimiento, digamos, que vemos en la mayoría de los participantes que tienen el mismo concepto o el concepto está claro. Y pues en este caso vemos que en la segunda pregunta, si la gestión de los elementos de protección personal incluyen ficha técnica, manual de uso, etcétera, o ambos, es bastante claro pues que se necesita tanto ficha técnica como manual de uso de un elemento de protección personal. Pero si se requiere planeación, si se requiere planear, verificar, hacer, actuar, pues, o ambas, pues ahí todavía hay unas oportunidades para mejorar ese concepto, pues porque está repartidas las respuestas, el acierto en las respuestas. Y en el último, pues es donde veo mayor oportunidad de ampliar el conocimiento. Vamos a ir por partes. Primero, enunciemos los objetivos, es comunicar las generalidades y requerimientos para la gestión de los elementos de protección personal en las empresas. Esas generalidades incluyen el planear, hacer, verificar y actuar. Por lo tanto, en la primera pregunta, para ir adelantándonos a las respuestas, es tanto A como B, no solamente el planear y verificar es importante como requerimiento en la gestión de los elementos de protección personal, sino hay que incluir esos 4 elementos. Se va a definir la gestión de elementos de protección personal, en qué consiste hacer gestión, administración, gerencia de los elementos de protección personal, de ese proceso de identificación de necesidades, de determinar cuáles son los proveedores, del suministro, de la capacitación, de la entrega, de la reposición, de la disposición final. Todos estos elementos pues vamos a ir abordándolos de una manera pues muy general, pero sí muy específica y muy concreta. Y vamos a repasar aspectos técnicos y legales de la gestión de elementos de protección personal, y dentro de esos aspectos técnicos y legales pues vamos a contemplar cuál es el punto de partida, de dónde debemos partir, si debemos partir de la política, de los recursos, del diagnóstico. Aparentemente pues la mayoría, el 56% de los que están conectados en este momento
consideran que se debe partir de un diagnóstico. Vamos a ir aclarando ese tema porque no necesariamente debemos partir de ese diagnóstico. Ya vamos a ir explicando por qué. Bueno, miremos esos aspectos técnicos y legales. Empecemos por los aspectos legales. ¿Por qué se requiere el uso de elementos de protección personal y por qué se requiere administrar y gerenciar? Es decir, tomar este proceso como un proceso con la necesidad de hacer esa administración estratégica, esa gerencia estratégica para que puedan cumplir su objetivo de proteger al trabajador. Nos dice el Código Sustantivo del Trabajo, la ley madre en aspectos laborales en nuestro país. El artículo 57 en el numeral 2 de las obligaciones del patrono nos dice, pues, el artículo 57 que son obligaciones del patrono, en el numeral 2 de esas obligaciones nos dice que el patrono, el empleador, está obligado a procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Tiene algunos términos muy etéreos, como muy difusos, como aquello de garantizar, garantizar razonablemente la seguridad y la salud de los trabajadores, porque pues hay muchos conceptos que uno dice, bueno, pero ¿qué es lo razonable? ¿Qué es lo aceptable? Lo no aceptable, y eso, o lo razonable, pues ya entra como en el campo de la política que tenga la empresa en cuanto a seguridad y salud del trabajo. Y también indica que locales apropiados y elementos adecuados, siendo también muy intangible qué es apropiado y qué es adecuado. Pues adecuado lo traduce uno, esa característica adecuado lo traduce uno como que cumplan con la función de proteger, que cumplan con las condiciones técnicas, que si hay una condición de riesgo en un entorno laboral y un elemento de protección personal que está haciendo una barrera entre el trabajador y el entorno, esta barrera va a superar esa condición de riesgo, esa energía, esa sustancia, ese elemento que puede afectar la salud y la seguridad. Esta barrera que está en la mitad, que se llama elemento de protección personal, pues no va a permitir que pase o afecte al trabajador y que le dé una seguridad y salud razonable, que le dé una protección razonable, que le garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Eso nos dice el Código Sustantivo del Trabajo. Pero más adelante de esta ley, pues salen una serie de decretos, resoluciones, bueno, y adicionalmente otras leyes que van empezando a aterrizar esos conceptos de garantizar razonablemente la seguridad y la salud y locales apropiados y elementos adecuados. Por ejemplo, en la ley 9 del 79, que se conoce como el Código Sanitario Nacional, dice en el artículo 122 que todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador sin costo para este elementos de protección en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo. Entonces, este tema de garantizar razonablemente la seguridad y la salud la va especificando como calidad, cantidad y calidad acordes con los riesgos. Y aquí ya empiezan a entender que esos conceptos de calidad no significa que todos sean uniformes, que todos sean del mismo color, que todos sean con el mismo terminado, sino que cumplan características de desempeño. Aquí cuando hablamos de calidad, se debe referir a las características y condiciones de desempeño del elemento de protección personal. Así como en el artículo 123, dice que los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el gobierno. Es decir, que hay o que deben existir unas normas legales, unas normas oficiales para la regulación técnica y de seguridad de los elementos de protección personal. Entonces ya este aspecto de garantizar razonablemente y el aspecto de calidad en el artículo anterior, en esta ley 9,
ya nos está diciendo, vea, es que esa calidad tiene que ver con los aspectos técnicos de los elementos de protección personal. Mucho más adelante, ya en el presente siglo, que estamos hablando hasta ahora de normas del siglo pasado, el Código Sustantivo de Trabajo y la Ley Novena, en el decreto 1072, ese mismo decreto que hemos repasado tanto sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el artículo 24 nos habla de los controles o las medidas de control que se deben implementar dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y nos establece esas medidas de control como una jerarquía de controles donde establece 5 categorías para los controles y determina que esas 5 categorías, los elementos de protección personal ocupan el espacio más, más bajo. Y cuando digo espacio más bajo es que debe ser un recurso, una alternativa que se debe buscar como última instancia, como último recurso, después de haber buscado controlar el riesgo con las otras 4 alternativas, que son la eliminación del riesgo, la sustitución del riesgo, los controles de ingeniería, los controles administrativos y por último sí optar por el elemento de protección personal. Y aprovecha este decreto 1072 para hacer la definición de lo que es un elemento de protección personal. Nos dice que un elemento de protección personal son las medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas que realizan los trabajadores, usan los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o a su integridad física derivada de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. En otras palabras, son esos elementos que se pone el trabajador, que son vestidos, accesorios, dispositivos que tienen esa finalidad de protegerlo contra las condiciones de riesgo. Es esa barrera que se coloca el trabajador para evitar entrar en contacto con esa situación que le puede ocasionar una lesión a su trabajo, a su seguridad, perdón, o a su salud. También nos dice el decreto en la misma definición de elemento de protección personal, pero aprovecha la definición para decir que debe suministrar elementos y equipos de protección personal que cumplan con disposiciones legales vigentes y que los elementos de protección personal deben usarse de una manera complementaria, como les había explicado al inicio de la conversación, que es el quinto recurso a utilizar, y además de eso, de que es el último al que hay que acudir, no se puede utilizar solo, sino se debe usar, dice la norma literalmente, debe usarse de manera complementaria con las demás medidas de control y nunca de manera aislada, y obviamente de acuerdo con una identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Hace una mezcla de diferentes conceptos, de diferentes elementos, más que conceptos, diferentes elementos, en el momento en que está haciendo la definición del elemento de protección personal. ¿Cuáles son? Se debe suministrar por parte del empleador. Deben cumplir con disposiciones legales. Ya vamos a ver cuáles son las disposiciones legales vigentes en el 2015, cuando salió el decreto 1072, y aún hoy, en el 2025, 10 años después. Y deben usarse de manera complementaria con otras medidas de control y de acuerdo con una identificación de peligros. Entonces hay que identificar los peligros, evaluarlos, valorarlos y determinar cuáles son los elementos de protección personal que se requieren para ese aspecto. ¿Qué más dice el decreto 1072? Parágrafo 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal sin costo para el trabajador. El trabajador no debe pagar por sus elementos de protección personal. Eso debe ser suministrado por el empleador. Y el empleador además debe desarrollar acciones necesarias para que sean utilizadas por todos los trabajadores para que conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos. Tradúzcase esto como establecer los programas de capacitación, de formación y entrenamiento para el uso de ese elemento de protección personal, y no solamente para el uso, como lo dice allí, para el mantenimiento y reemplazo o reposición de los elementos de protección personal para que se puedan realizar de tal manera que se garantice que el elemento que está utilizando constantemente el trabajador pues cumple con esas características de calidad
queda exigido. Cuando hablamos de calidad, recuerde que estamos hablando con esas características de desempeño que tiene el elemento de protección personal, así como los aspectos de cuándo hay que hacer ese recambio, cuándo hay que hacer esa reposición o cuándo termina su vida útil y por lo tanto ya no hay esa certeza o esa garantía de protección a la seguridad y la salud que me exige la ley. El decreto 1072 también es muy enfático en decir que tienen el propósito de reducir la exposición a los peligros existentes en el lugar de trabajo. Es decir, que un elemento de protección personal, y esto es una de las razones principales por las cuales se toma como último recurso, un elemento de protección personal no evita que se presente el accidente o no evita que se presente esa energía que puede enfermar al trabajador o esa forma de condición que puede enfermar al trabajador o esa forma de energía que puede accidentar al trabajador. No la va a evitar porque lo que busca el elemento de protección personal es reducir la exposición, que esa consecuencia sea menor, que esa energía que viene en contra de la salud del trabajador, pues sencillamente llegue al trabajador en una dosis o en una proporción que esté por debajo del umbral de lesión del trabajador. Por esto, como les comento, y lo dice el decreto, es el último nivel de control a implementar dentro de esa jerarquía de los controles. Aquí vemos graficado, esto seguramente ya lo han visto, que la normatividad, el decreto 1072, dice que primero hay que buscar la eliminación, después la sustitución, luego los controles de ingeniería y luego los controles administrativos, pero particularmente, por ser un elemento complementario, yo siempre he pensado que ese era el primer elemento a escoger, la primera alternativa a escoger, el primer medio de control del riesgo que hay que coger, el elemento de protección personal. Y como lo exige la ley, mirar con cuál de los otros 4 podemos lograr el mejor resultado, la mejor combinación para lograr el objetivo. Si elemento de protección y los controles administrativos, si con los controles de ingeniería, si más de uno adicional, porque ya sabemos que el elemento de protección no va solo, más de uno adicional, el control administrativo con una sustitución o un control de ingeniería con una eliminación, pues ahí se irá decidiendo, pero el elemento de protección personal yo no lo escogería como último recurso, sino como el primer recurso, garantizar que el trabajador esté protegido, a pesar de que haya aplicado otros controles como el administrativo, la ingeniería, sustitución o eliminación. Bueno, ¿qué más nos dice la resolución 2400 del 79? Nos dice que los elementos de protección personal, y aquí dice artículo 78, disculpen, artículo 178. Es 178 para los que quieren por ahí buscar en internet. Ahora me encargo de corregir la norma. Debe ofrecer protección adecuada, ser confortable al uso, adaptarse cómodamente, ofrecer garantía de durabilidad, poderse desinfectar y limpiar y tener grabada la marca del fabricante. Ya dejando a un lado entonces esos aspectos legales de por qué usar el elemento de protección personal, cuáles son los requerimientos, características y condiciones del elemento de protección personal, podemos decir que, o podemos definir la gestión de elementos de protección personal. No vamos a encontrar una definición legal en el decreto 1072 o en la resolución 2400 que acabamos de mencionar, no vamos a encontrar esa definición de gestión de elementos de protección personal, pero tomando de los conceptos de gestión del riesgo, de los conceptos de la gestión de procesos, podemos decir que la gestión de elementos de protección personal es un conjunto de acciones orientadas a la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para analizar, valorar y evaluar y controlar la selección, uso, cuidado y reposición de elementos de protección personal en la organización. Y que también se puede considerar como un proceso que, valiéndose de la aplicación de procedimientos, políticas y prácticas relacionadas, permite la selección, uso y cuidado de elementos de protección personal. Fíjese que ahí la primera palabra que utilizamos es política. Y es política,
aplicación sistemática de políticas, porque es el punto de partida. El punto de partida, para ir respondiendo la tercera pregunta, no son los recursos, no es el diagnóstico, sino es la política. Lo primero que se establece en un sistema de gestión, cualquiera que este sea, incluyendo una gestión de los elementos de protección personal, esa gestión del riesgo, esa gestión de cómo administramos el control del riesgo con elementos de protección personal, es a través del establecimiento de una política. Fíjense que hemos hablado de la gestión de elementos de protección personal como un aspecto administrativo. ¿Cómo vamos a gerenciar los elementos de protección personal? Y ese abordaje, ese enfoque que damos para la administración, pues puede ser de muchas formas. Actualmente hablamos de sistemas de gestión y tal vez en los últimos 15 o 20 años hemos hablado, o más, 25 años hemos hablado de sistemas de gestión, pero también hemos hablado de otras tendencias administrativas que fácilmente podríamos aplicar en la administración de los elementos de protección personal, el justo a tiempo, el Kaizen, la planeación estratégica, el outsourcing, la reingeniería, el benchmarking. Pero actualmente hablamos de la gestión de elementos de protección personal, donde introducimos esos conceptos de que hay que planear, hay que hacer, hay que verificar y hay que actuar. El outsourcing, la planeación estratégica, el benchmarking, la reingeniería, pues tiene otros conceptos, como por ejemplo la planeación estratégica tiene la misión, la visión, también habla de objetivos y es un concepto administrativo diferente, muy válido, etcétera, pero nos vamos a enfocar en sistemas de gestión para ese ciclo PHBA, buscar la gestión de los elementos de protección personal a través de el planear, hacer, verificar y actuar. Bajo ese criterio y bajo ese concepto, nos podemos establecer como gestión de los elementos de protección personal un plan de acción donde empecemos determinando el objeto y el campo de aplicación, unas referencias normativas, tener en cuenta en consideración los términos y definiciones, establecer el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el apoyo de las diferentes áreas de la compañía, la operación como tal, la evaluación del desempeño y las acciones de mejora. Y si ustedes ven esta estructura, que podríamos considerar como una estructura de alto nivel, es la estructura que siguen los sistemas de gestión. Todos los sistemas de gestión de seguridad en la información, de seguridad y salud en el trabajo, de calidad, de ambiental, etcétera, siempre vamos a ver esta estructura donde en los 3 primeros elementos y casi 4 es lo que hacemos como organización del sistema y de ahí en adelante son los que venimos a verificar, a evaluar y a controlar para el éxito de un sistema de gestión. Y así arrancamos con una gestión de elementos de protección personal a través de este enfoque de sistemas de gestión, donde con el planear, hacer y verificar, actuar, y recalco en la primera pregunta, la gestión de elementos de protección personal, ¿qué requiere? Planear, verificar, o requiere hacer o actuar, o requiere planear, hacer, verificar, actuar. Requiere las 4 porque obedece a un ciclo de mejora continua, a un ciclo PHBA, donde cada uno de estas fases o estas etapas del ciclo son importantes, porque en el planear hacemos el diseño y disposiciones de las actividades de acuerdo a las necesidades que se establezcan para los elementos de protección personal. En el hacer ejecutamos e implementamos lo que se ha planeado a lo largo de la actividad que se vaya a realizar. En el verificar, se verifica si el desarrollo de la actividad concuerda con lo planeado, si lo que hemos planificado y hemos establecido en realidad lo estamos desarrollando. Y en el actuar, pues hacemos las propuestas de las mejoras para eliminar o corregir los problemas en lo que planeamos, en lo que hicimos y en lo que verificamos. ¿Dónde hubo fallas? ¿Planeamos más ambiciosos de lo que realmente alcanzábamos a realizar? ¿O planeamos como debíamos, pero no hicimos lo que teníamos que hacer para cumplir lo planeado?
o la verificación se quedó corta y nos faltó hacer un seguimiento más exhaustivo. Por lo tanto, entramos a esa fase de actuar, que es corregir sobre los errores que se hayan determinado, mejorar sobre las condiciones que veamos que son susceptibles de mejora, replantearnos replantear ese diseño y disposiciones de acuerdo a esas necesidades que ya hemos establecido y así sucesivamente volver a iniciar con ese ciclo. ¿Qué se hace en el planear o qué tenemos establecido que se debe hacer en el planear? Punto de partida, y aquí recalcamos para la tercera pregunta que cuál era el punto de partida, que el 56% opinó que el diagnóstico, el 19% del recurso y apenas el 25% de política. Punto de partida de la gestión política, porque en la política se traza el horizonte, se determina qué vamos a realizar, con qué recursos vamos a contar, cómo lo vamos a desarrollar, cuáles son los esfuerzos que vamos a dedicar para poder realizarlo. Entonces, arrancamos con la política. De la política se establecen los objetivos. Después de establecer esa proyección que tiene la organización, ese concepto que tiene la organización sobre los elementos de protección personal, esa manifestación de la importancia y la necesidad de los elementos de protección personal, pues con base en esa política podemos establecer objetivos, porque los objetivos están respaldados por la política. Los objetivos parten y nacen de lo que se pretende o el concepto que tiene la organización en cuanto a los elementos de protección personal. Entonces, se hacen los objetivos y con los objetivos ya podemos pensar en cuáles son los recursos que se requieren para cumplir con esos objetivos. Usted puede decir, en la política se establecerán y se determinarán los recursos suficientes y necesarios para el desarrollo de los elementos del programa de elementos de protección personal. Sí, pero en los recursos va a indicar, vea, la política dice que son suficientes, por lo tanto, suficientes es establecer este presupuesto de esta manera. Posteriormente, el establecimiento de responsabilidades, porque esto es responsabilidad de todos. Existen ustedes una máxima en seguridad que dice muy claramente, la seguridad es responsabilidad de todos. La seguridad no solamente es del encargado de seguridad y salud en trabajo, la seguridad no solamente es responsabilidad de la ARL en su asesoría, no es solamente del empleador por ser el responsable, como lo dice la norma, de la seguridad de sus trabajadores. La responsabilidad es una acción que se delega, pero no se delega para que por allá termine cumpliendo o respondiendo el último de la cadena jerárquica, sino que para que cada uno dentro de esa cadena jerárquica tenga unas responsabilidades en relación a la seguridad y salud y por lo tanto a los componentes de la seguridad y salud, como lo es el suministro de elementos de protección personal. La persona de adquisiciones tiene responsabilidades sobre elementos de protección personal en la adquisición. Los supervisores tienen responsabilidades en garantizar que en sus áreas se utilicen los elementos de protección personal. Los trabajadores tienen responsabilidad en usar los elementos de protección personal, en determinar cuándo solicitar una reposición, un cambio, en asistir a las capacitaciones, los encargados de seguridad y salud en el trabajo también tienen sus propias responsabilidades, los del comité paritario, es decir, hay una escala de responsabilidades que es necesario abordar y cumplir. El establecimiento de indicadores para verificar que se cumple con las acciones correspondientes que se han desarrollado y se han establecido desde el momento de la planeación de este proceso para saber qué es lo que se va a medir, pero igualmente hay que hacer ese seguimiento a los indicadores. Y ahí sí una evaluación inicial de las necesidades. Fíjense que está por allá como de quinto o sexto paso la evaluación de necesidades, que sería el diagnóstico, que muchos piensan que ese es el punto de partida, cuando antes de esta evaluación de necesidades, de este diagnóstico inicial,
pues ya se han establecido indicadores, responsabilidades, recursos, objetivos y lo más importante, punto de partida, la política. Entonces, ojo, el punto de partida de un programa de gestión de elementos de protección personal no son los recursos, no es la evaluación inicial, es la política. Que quede, por favor, muy claro. Punto de partida es la política. Y ahí sí partimos, después de las necesidades, con un programa de capacitación, con las prioridades en cuanto a la normatividad a cumplir, los riesgos críticos a intervenir, la efectividad de las medidas de control, es decir, el impacto en la gestión del riesgo, y determinar las principales causas de la accidentalidad, porque pues eso nos da insumos para determinar necesidades de los elementos de protección personal. Y estamos arrancando en la planeación. Después, en el hacer, ¿qué es importante y qué se requiere en el hacer? Establecer las medidas de prevención y control del riesgo. Ya es más que establecer, es ejecutar esas medidas de prevención y control del riesgo que se han establecido, seguir el esquema de jerarquización para los elementos de protección personal, para los aspectos administrativos como mantenimiento, tener claro los procesos de gestión de cambio, cuando cambian las normas, cuando cambian las políticas de la organización, qué sucede si decidimos cambiar de proveedor de elementos de protección personal, por cualquiera que sea el motivo, por eficiencia, por respaldo, por inventario, por precio, por lo que sea, pero considerar que se debe hacer un proceso para garantizar que ese cambio que estamos realizando en la organización pues no va a afectar nuestra gestión de elementos de protección personal. Es decir, el fin último, que es garantizar la seguridad y la salud del trabajador a través de los elementos. La ejecución de los planes de capacitación, también considerarlos, las inspecciones al uso y estado del elemento de protección personal, que se debe inspeccionar, no solamente que esté usando, que lo tenga usando, que esté usándolo, sino que lo esté usando correctamente, que lo tenga colocado en su cuerpo como debe estar colocado. Si es suelto, si es ajustado a la cara, si es ajustado a las manos, al cuerpo, etcétera. Es hacer esa inspección del uso y también del estado en que están esos elementos de protección personal. Controlar los temas de adquisiciones. Muy importante garantizar que el elemento de protección personal está disponible para los trabajadores. La contratación de proveedores, trabajadores contratistas o subcontratistas que sigan en la misma línea, no porque uno diga, me quita el problema porque lo contrato y lo subcontrato y allá ellos los elementos de protección que tengan, no es mi problema, sino es problema del contratista. No, sigue siendo problema de la empresa, porque el que está aportando el riesgo es la empresa, es el empleador. Por lo tanto, debe garantizar que tanto sus trabajadores como sus contratistas, que siguen siendo trabajadores de este empleador, pero bajo otra modalidad de contrato, que es contrato de obra civil, contrato de prestación de servicios, etcétera, utilice los mismos elementos de protección personal y siga las mismas normas que su personal de planta. En cuanto a la verificación, varias herramientas que hay de verificación: la revisión por la dirección, las auditorías, los objetivos alineados con las prioridades en seguridad y salud en el trabajo, que son revisados anualmente teniendo en cuenta las nuevas prioridades, los análisis de la accidentalidad ocurrida y sus causas, mantener actualizada y mejorando la identificación de peligros y valoración de riesgos, la revisión de la efectividad de las medidas de control, la identificación de pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos relacionados, etcétera, pero todos agrupados en dos elementos fundamentales: la revisión por la dirección, que es una especie de auditoría que hace la gerencia, y las auditorías tanto internas y externas que realiza la organización. Y por último, en el actuar, el último elemento, después de haber pasado por la planeación, por el hacer, por el verificar y ahora el actuar, de donde se toman las decisiones de mejora, es evidenciar con documentación y responsables de la
de las no conformidades y de la implementación de esas acciones preventivas, correctivas y de mejora. Y una evidencia de la implementación y efectividad de esas acciones preventivas, correctivas y mejoras a partir de ese plan de acción de las auditorías y la revisión por la dirección hacia la eficacia de las actividades de gestión del riesgo. Esto es, en términos prácticos y en otras palabras, hacer como un mini proceso de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pero enfocado exclusivamente a los elementos de protección personal. Por eso es que podríamos hacer como una especie de mapa de proceso de la gestión de los elementos de protección personal, donde ese mapa de proceso lo iniciamos como cualquier sistema de gestión con un contexto, estableciendo el contexto de la organización, el contexto estratégico de la organización, con herramientas simples como una matriz DOFA, como una matriz Vestal, donde se determinen cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas, los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, etcétera. ¿Cómo está el contexto allí adentro de la organización? ¿Cómo está el contexto por fuera de la organización? ¿Qué puede afectar este tema de selección y suministro de elementos de protección personal? Problemas económicos de la organización, falta de conocimiento de los empleados, sobre oferta en el mercado de elementos de protección personal, desconocimiento de los aspectos de calidad y garantía de protección que deben cumplir los elementos de protección personal. Hay que establecer claramente ese contexto. El segundo elemento va en la identificación de las necesidades, identificación de esas necesidades que tienen que ver con el proceso de determinar qué puede suceder, por qué se podría dar y cómo puede darse de manera que haya elementos bases para un análisis posterior, para un análisis que me permita determinar con ese qué, por qué y cómo, cuáles son las características y las condiciones de los elementos de protección personal que requiero en mi organización. Y después de la identificación de necesidades, hacer ese análisis de las necesidades que he identificado. ¿Cómo se hace o cómo logro, cómo desarrollo o mejor, qué consideraciones debo contemplar en este análisis de necesidades? Pues estamos analizando, cuando analizamos las necesidades de elementos de protección personal, estamos analizando las condiciones de peligro que están allí, que son un riesgo que se puede generar, y las condiciones, el análisis de necesidades para todo riesgo se hace a partir de la posibilidad de que ocurra y las consecuencias de que se presente el accidente. Ahí es donde va el análisis de las necesidades. Evaluación del control en términos de posibilidad según los controles que se estén presentando y se estima el riesgo al combinar con la consecuencia, por lo tanto, la evaluación del control de los riesgos en términos de consecuencia, se estima el riesgo al combinar con la posibilidad. Entonces, se combina probabilidad, se combina consecuencia y allí analizamos las necesidades porque me va a dar un grado de necesidad, que en este caso sería el grado de riesgo sobre el cual debo intervenir con un elemento de protección personal. La evaluación de necesidades, pues ya es determinar si esa probabilidad y consecuencia me dio alta, media o baja, y ahí determino la prioridad de intervención. Los riesgos que son bajos, pues son aceptables, no requiere intervención o la intervención va con el elemento de protección personal y el respectivo control, pero aquellos que son altos seguramente necesitan una intervención más profunda con una jerarquía de los controles que se pueda aplicar de acuerdo a esa evaluación de las necesidades, que también tiene que ver con el costo-beneficio. Lo ideal, siempre lo hemos dicho, la eliminación, pero bueno, ¿cuánto vale intervenir y qué probabilidad de éxito tengo? Mientras que con elementos de protección personal que también tienen un costo y seguramente no es un costo económico, también me da un porcentaje de éxito que debo considerar en esa evaluación. Y ahí sí llegar al suministro de los elementos de protección personal. Aceptar y monitorear los riesgos de baja prioridad para los demás riesgos de desarrollo e implementación de un plan de gestión específico que incluya actividades y programas, que incluya los recursos necesarios, que ya vaya con todos estos elementos para poder hacer esa garantía de que el elemento de protección personal
le da seguridad y salud al trabajador. Y esto, como en todo mapa de proceso, pues tiene unas entradas, que es la comunicación y consulta de las necesidades de los elementos de protección personal, comunicación y consulta con las diferentes áreas de la organización, incluyendo los trabajadores, y el monitoreo y la revisión de esas necesidades de elementos de protección personal que se están cumpliendo, se están satisfaciendo de acuerdo a lo establecido en este plan de trabajo o en este modelo de proceso para los elementos de protección personal. Muy rápidamente, un análisis de contexto, les mencionaba, se puede hacer a través de una matriz de PESTAL, de políticas, de los aspectos económicos, sociales, técnicos, ambientales y legales, ver todo ese ambiente social y cultural, político, las tendencias de los riesgos que pueden impactar a la organización y las partes interesadas externas y la percepción que tiene sobre la organización y el contexto interno a través de una matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas alineado con esa cultura organizacional, con los aspectos estratégicos de la organización, con la alineación con la estructura de la organización, porque la gestión de elementos de protección personal no es una iniciativa o un programa suelto por allá del área de seguridad y salud en el trabajo, sino alineado con las políticas y los objetivos estratégicos de la organización, considerando recursos y conocimientos y las partes interesadas internas y las percepciones. En el contexto externo, las partes externas, interesadas externas, contratistas y demás, pero internamente, pues, quiénes son los trabajadores que realmente van a estar expuestos a un riesgo y protegidos de acuerdo al elemento de protección personal que se ha seleccionado. Y en el contexto de la gestión del riesgo, definir objetivos y metas para la gestión, definir de las actividades a realizar y responsabilidades, criterios de evaluación y criterios de desempeño en la eficacia de la gestión del riesgo. Y les mencionaba, todo esto enmarcado dentro de los procesos de comunicación y consulta, participación y comunicación y consulta que tiene todo elemento, todo sistema de gestión, donde se establece que las partes interesadas, las partes involucradas deben tener conocimiento sobre esa gestión del riesgo y cómo se está realizando. No solamente que comunicarles cómo se está haciendo, sino también consultarles. Es una comunicación de doble vía, consultarles de cómo consideran que pueden estar mejor protegidos. Y esta información permite que las personas que se exponen y aplican las medidas de control sepan las razones por las cuales se escoge esos elementos de protección. Y como salida, el monitoreo y revisión, que es el proceso de seguimiento que se debe hacer al riesgo para asegurar que esas acciones que se han realizado cumplen con sus responsables y para identificar futuros cambios que deban ser revisados. Podríamos identificar que un ciclo de gestión del elemento de protección personal, vuelvo y reitero, parte de la política, contempla los aspectos de organización y planificación para poder aplicar esas acciones, hacerle el seguimiento y hacer la auditoría. Y aquí vemos el PHBA, el P, la planeación, donde está en la política, la organización y la planificación, el hacer, que está en la aplicación, el verificar en la auditoría y el actuar en las condiciones de mejora. Consideraciones para la organización, obligación y responsabilidades, capacitación, la documentación y su conservación y la comunicación. Elementos que tienen que ver con los elementos de protección personal. Ya mencionamos las obligaciones y responsabilidades de cada nivel jerárquico de la organización, la capacitación sobre uso, sobre reposición, sobre disposición de los elementos, la documentación que se debe conservar del suministro, la entrega, las fichas técnicas, los manuales y la comunicación a los trabajadores, que hace parte también de ese proceso de información para determinar el por qué se están usando esos elementos de protección personal. Responsabilidades de los empleadores, pues lo hemos ya mostrado ampliamente. Cuáles son sus responsabilidades, las vimos ahora desde el Código Sustantivo de Trabajo, pasando por la Ley 9ª, el Decreto 1072, la Resolución 2400 del 79,
y fundamentalmente están en el suministro de los elementos de protección, en establecer planes de capacitación, en garantizar el uso, en identificar áreas donde se requiere el uso de elementos de protección personal, en tener en cuenta al trabajador para la selección de los elementos, en establecer esos programas de gestión y establecer el mantenimiento y reposición final de los elementos de protección personal. En los suministros de elementos de protección personal es muy importante considerar que el elemento de protección personal que se escoja debe mitigar el efecto de la exposición a los peligros y que sea una mitigación real. Acuérdense que dice que debe garantizar esa protección. Entonces el empleador debe asegurarse que un elemento de protección personal, un casco, unas gafas, un respirador, en realidad está protegiendo contra el riesgo que se ha identificado y que se ha evaluado. Se deben ajustar las características físicas del trabajador. Todos los trabajadores tenemos diferentes dimensiones corporales, altura, peso, tamaño de las manos, de la cabeza, del tronco, del cuerpo. Y son accesorios y dispositivos, como lo decíamos en la definición, que usa el trabajador. Entonces, ese elemento se debe ajustar a esas características físicas. Si es posible por tallas, si no es posible por tallas, por lo menos con elementos que permitan el ajuste a las dimensiones corporales del trabajador. Que mitiguen el efecto, que ajusten a las necesidades de la labor que desempeña, si están a la intemperie, si están en condiciones de humedad, si están en condiciones de electricidad, etcétera, pues tienen que hacer ese ajuste a esas necesidades y que cuenten con la información necesaria en la lengua nativa de los trabajadores. Y esta información necesaria en la lengua nativa de los trabajadores tienen que ver con esos elementos de la segunda pregunta que afortunadamente fue muy bien respondida por todos. Tiene que ver con la ficha técnica y los manuales del usuario. La ficha técnica y manuales del usuario debe ser en el idioma nativo del trabajador, en nuestra lengua materna, en español, porque vienen elementos importados y encontramos en el manual en las instrucciones de uso que vienen en portugués, en el mejor de los casos, que es el que medio es transparente para el español, pero que vienen en inglés, que vienen en árabe, que vienen en francés, que vienen en mandarín, etcétera, y así pues es complicado que se pueda utilizar. Y por último, en la identificación de las áreas de uso requerido de los elementos de protección personal, hay que considerar que deben ser proporcionales y suficientes con la prioridad de intervención definida por la empresa, deben ser acordes y orientadas al tipo de riesgo, cumplir con la legislación y la normatividad vigente, deben ser ajustadas a la actividad económica, contar con los recursos financieros y en el caso de los elementos de protección usarse de manera complementaria como ya se había establecido. Bien, por último, para cerrar, unas recomendaciones para determinar las medidas de control en esa identificación de áreas y uso requerido de los elementos de protección personal. La idea es que siempre sean usadas o sean realizadas por un equipo interdisciplinario para que tengan varios enfoques de cuáles son esas necesidades del elemento de protección personal. Debe estar documentada ese proceso de determinar las necesidades de los elementos de protección personal y para cada uno de los riesgos identificados como críticos tener en cuenta qué puede suceder, por qué se podría dar y cómo puede darse esa necesidad del elemento de protección personal. Bueno, este es el tema que por ahora les traía. Quisiera cederle la palabra nuevamente a Sandra para que nos ayude con el sondeo final. Ingeniero Julio, muchas gracias por tan valiosa presentación. Ahora realizaremos el sondeo final para identificar los conocimientos adquiridos. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar el impacto de esta acción educativa. Por favor, participen respondiendo las siguientes preguntas que aparecerán en sus pantallas. Comenzamos con la primera pregunta. La gestión de elementos de protección personal requiere A, planear, verificar, B, hacer, actuar, C, A y B son correctas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. La gestión de elementos de protección personal requiere
A, planear, verificar, 4%. B, hacer, actuar, 2%. C, A y B son correctas, 94%. ¿Cómo nos fue con estas respuestas, ingeniero Julio? Muy bien, subimos del 73 al 94%, mejoramos bastante, hay claridad del tema. Perfecto. Continuamos con la segunda pregunta. La gestión de elementos de protección personal debe incluir A, ficha técnica del equipo de protección personal, B, manual del uso del equipo de protección personal, C, las respuestas A y B son correctas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. La gestión de elementos de protección personal debe incluir A, ficha técnica del equipo de protección personal, 4%. B, manual del uso del equipo de protección personal, 4%. C, las respuestas A y B son correctas, 93%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, ingeniero Julio? Muy bien, subimos del 90 al 93%, la respuesta correcta era la C, A y B. Perfecto, sí señor. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El punto de partida para la gestión, elementos de protección personal. A, la política. B, los recursos. C, el diagnóstico. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. El punto de partida para la gestión, elementos de protección personal. A, la política, 43%. B, los recursos, 12%. C, el diagnóstico, 45%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, ingeniero Julio? Bueno, sigue habiendo ahí una oportunidad de mejora. La política, lo recalcamos varias veces en la presentación, el punto de partida es la política, no los recursos ni el diagnóstico. Es la política porque el punto de partida de todo sistema de gestión es la política. Entonces, pues vamos a seguir trabajando para que esto quede bastante claro en las próximas capacitaciones. Ingeniero Julio, muchas gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Ok, claro que sí. Nos vemos el próximo año con muchos temas que traemos de interés en esta comunidad. Que tengan un buen almuerzo, un buen fin de día y obviamente, como es el último día de esta comunidad, también un excelente fin de año. Y nos vemos en el 2026 con temas mucho más interesantes y provechosos. Estoy seguro que sí. Feliz tarde. Gracias, ingeniero Julio. A nuestros participantes, mil gracias. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso y participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre estas acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención de seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solo escanea el código en pantalla o da clic en el enlace publicado en el chat y únete ahora. También invitamos a los habitantes de Popayán para que participen en el campamento de brigadas de emergencia, una experiencia única ante respuestas de emergencia.
Inicia el día 6 de noviembre a la 1 de la tarde, culminando el día 7 de noviembre a la 1 de la tarde. Igualmente aprovechamos para invitar a todos los habitantes de Ibagué para que participen de nuestro 5º Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial de 8 de la mañana a 5 de la tarde el día 13 de noviembre. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparecerá en pantalla o visitando nuestro portal www.posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí en sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.